Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos unos conceptos básicos de la base de datos distribuida, por lo cual comenzaremos a hablar qué es una base de datos. Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. Desde el punto de vista informático, la base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. ¿Qué es una base de datos distribuida? Es un conjunto de múltiples bases de datos lógicamente relacionadas, las cuales se encuentran distribuidas entre diferentes sitios interconectados por una red de comunicaciones. Así como también son un grupo de datos que pertenecen a un sistema pero a su vez está repartido entre ordenadores de una misma red, ya sea a nivel local o cada uno en diferente localización geográfica. Cada sitio en la red es autónomo en sus capacidades de procesamiento y es capaz de realizar operaciones locales, y en cada uno de estos ordenadores debe estar ejecutándose una aplicación a nivel global que permita la consulta de todos los datos como si se tratase de uno solo. ¿Qué es la distribución de datos? Es una de las decisiones más importantes que el diseñador de base de datos distribuida debe tomar. Es el posicionamiento de la data en el sistema y el esquema bajo el cual lo desea hacer. Para esto existen 4 alternativas principales: la centralizada, fragmentada, híbrida y replicada. Comenzaremos a ver la centralizada. Los sistemas de base de datos centralizados son aquellos que se ejecutan en un único sistema informático, sin interaccionar con ninguna otra computadora. Tales sistemas comprenden el rango desde los sistemas de la base de datos monosaurios ejecutándose en computadoras personales, hasta los sistemas de base de datos de alto rendimiento ejecutándose en grandes sistemas. Es muy similar al modelo cliente-servidor, en el sentido que la base de datos distribuida está centralizada en un lugar y los usuarios están distribuidos. Base de datos fragmentada. Este modelo consiste en que solo hay una copia de cada elemento, pero la información está distribuida a través de los nodos. En cada nodo se aloja uno o más fragmentos disjuntos de la base de datos. Como los fragmentos no se replican, esto disminuye el costo de almacenamiento, pero también sacrifica la disponibilidad y fiabilidad de los datos. Este modelo consiste en que solo hay una copia de cada elemento, pero la información está distribuida a través de los nodos. Base de datos híbrida. Este esquema simplemente representa la combinación del esquema de partición y replicación. Se particiona la relación y a la vez los fragmentos están selectivamente replicados a través del sistema de base de datos distribuida. En muchos casos, una fragmentación horizontal o vertical de un esquema en una base de datos no será suficiente para satisfacer los requerimientos de aplicaciones de usuario. En este caso, una fragmentación vertical puede ser seguida de una horizontal o viceversa, produciendo un árbol de particionamiento estructurado, ya que los dos tipos de particionamiento se aplican uno después del otro. Esta alternativa se le conoce como fragmentación híbrida. Este modelo es la combinación del esquema de partición y replicación, es decir, se particiona la relación y además los fragmentos están replicados. Base de datos replicada. El esquema de base de datos distribuida de replicación consiste en que cada nodo debe tener su copia completa de la base de datos. Es fácil ver que este esquema tiene un alto costo en el almacenamiento de la información, debido a que la actualización de los datos debe ser realizada en todas las copias. También tiene un alto costo de escritura, pero todo esto vale la pena si tenemos un sistema en el que se va a escribir pocas veces y leer muchas, y donde la disponibilidad y fiabilidad de los datos sea de máxima importancia. El esquema consiste en que cada nodo tiene su copia completa de la base de datos. Ese esquema tiene un alto costo en almacenamiento. Vamos a checar cuáles son las reglas de la base de datos distribuida. El principio fundamental es que para el usuario, un sistema distribuido debe ser igual que uno centralizado. Una de las reglas básicas de la base de datos distribuida es la autonomía local. Los sitios distribuidos deben ser autónomos, es decir, que todas las operaciones en un sitio dado se controlan en ese sitio. No dependencia de un sitio central. No debe de haber dependencia de un sitio central para obtener un servicio. Operación continua. Nunca debería pagarse para que se pueda realizar alguna función, como añadir un nuevo sitio.
Independencia con respecto a la localización. No debe de ser necesario que los usuarios sepan dónde están almacenados físicamente los datos, sino más que el usuario lo debe de ver como si solo existiera un sitio local. Independencia con respecto a la fragmentación. La fragmentación es deseable por razones de desempeño. Los datos pueden almacenarse en la localidad donde se utilizan con mayor frecuencia, de manera que la mayor parte de las operaciones sean solo locales y se reduzca el tráfico en la red. Independencia de réplica. Si una relación dada, es decir, un fragmento dado de una relación, se puede presentar en el nivel físico mediante varias copias almacenadas o replicadas en muchos sitios distintos. Procesamiento distribuido de consultas. El objetivo es convertir transacciones de usuario en instrucciones para la manipulación de datos, y así reducir el tráfico en la red. Implica que el proceso mismo de optimización de consultas debe ser distribuido. Manejo distribuido de transacciones. Tiene dos aspectos principales, el control de recuperación y el control de concurrencia, cada uno de los cuales requiere un tratamiento más amplio en el ambiente distribuido. Independencia con respecto del equipo. El sistema gestor de base de datos distribuida debe ser ejecutable en diferentes plataformas hardware. Independencia con respecto al sistema operativo. El sistema debe ser ejecutable en varios o diferentes sistemas operativos. Independencia con respecto a la red. El sistema debe poder ejecutarse en diferentes redes. Todos los usuarios acceden a la base de datos distribuida a través de un esquema global, en forma transparente al usuario. Debe ser posible ejecutar diferentes sistemas gestores de base de datos distribuida locales que utilicen distintos modelos de datos. Vamos a checar cuáles son las ventajas y desventajas de la base de datos distribuida. Comenzaremos por las ventajas. Una de las ventajas de la base de datos distribuida es la localización transparente de los datos. Las instrucciones no dependen de dónde se ejecutan ni de dónde se sitúan los datos. La transparencia en los nombres. Un objeto se accede por nombre sin ambigüedad y sin especificar nada más. Transparencia de fragmentación. La fragmentación horizontal es distribuir una tabla en varios conjuntos de tuplas, cada uno en un ordenador. La vertical en distribuir la tabla en conjuntos de atributos. La consulta sobre la tabla se transforma en modo automático en varias consultas sobre sus fragmentos. Más fiabilidad y disponibilidad. Datos y software están en varios ordenadores. Si un ordenador falla, los demás pueden seguir funcionando. Mejora del rendimiento. Situando los datos en el ordenador donde se usa base de datos locales y más pequeñas. Expansión más sencilla. Añadir más datos, más procesadores o aumentar la base de datos son tareas más sencillas. Ahora comenzamos con las desventajas. Una de las desventajas es la difícil manipulación. Es más complicado el control o manipulación de los datos. Complejo el aseguramiento de la integridad de la información. En presencia de fallos no predecibles tanto de componentes de hardware como de software. Difícil control de concurrencia. Además de que los mecanismos de recuperación son mucho más complejos que en sistema centralizado, ya que los datos pueden estar replicados. Complejidad del sistema. El desarrollo del software es más costoso, problemas de sincronización y difícil detección de nodos caídos. Dependencia de la red. De comunicaciones y sobrecarga de procesamiento. Vamos a checar lo que es un ejemplo de base de datos y el ejemplo de la base de datos de distribuidas geográficamente. Un banco tiene 3 sucursales. En cada sucursal, un ordenador controla las terminales de la misma y el sistema de cuentas. Cada ordenador con su sistema de cuentas local en cada sucursal constituye un sitio de la base de datos distribuida. Los ordenadores están conectados por la red. Durante las operaciones normales, las aplicaciones en las terminales de la sucursal necesitan acceder a la base de datos de la misma. Como solo acceden a la misma red local, se les llama aplicaciones locales. Desde el punto de vista tecnológico, aparentemente lo importante es la existencia de algunas transacciones que accedan a la información en más de una sucursal. Esas transacciones son llamadas transacciones globales o transacciones distribuidas. La existencia de transacciones globales será considerada como una característica que nos ayude a distinguir entre la base de datos distribuida y un conjunto de bases de datos locales. Una típica transacción global sería una transferencia de fondos
de una sucursal a otra. Esta aplicación requiere actualizar los datos en dos diferentes sucursales y asegurarse de la real actualización de ambos sitios o en ninguno. Asegurar el buen funcionamiento de aplicaciones globales es una tarea difícil. El ejemplo de la imagen nos marca que los ordenadores estaban geográficamente en diferentes puntos, aunque también pueden estar en una red local. En consecuencia, la base de datos distribuida es como la unidad virtual, cuyas partes se almacenan físicamente en varias bases de datos reales distintas, ubicadas en diferentes sitios. La base de datos distribuidas por LAN. Recordemos que una LAN, una red de área local, es una red que se utiliza para conectar equipos de una compañía u organización. Considere el mismo banco del ejemplo previo, con las mismas aplicaciones pero con un sistema configurado como en la figura. Los mismos ordenadores con sus bases de datos han sido movidos de sus sucursales a un edificio en común y ahora están conectados entre sí, en un radio con un amplio ancho de banda. Las terminales de las sucursales están conectadas con sus respectivos ordenadores en LAN. Cada ordenador y su base de datos constituye un sitio de red local. Ahora hablaremos de la base de datos de sistemas de proceso, por lo cual comenzaremos con el sistema centralizado, el cual es la unión de tus documentos a un servidor de archivos, el cual automáticamente sincroniza la información en todos los equipos que maneje el usuario. El sistema de cliente-servidor es el modelo de aplicación distribuida en el que las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios llamados servidores y los demás demandantes llamados clientes. Un cliente realiza la petición a otro y el servidor es quien da respuesta. Sistema distribuido. Esta es la colección de computadoras separadas físicamente y conectadas entre sí por una red de comunicaciones. Cada máquina posee sus componentes de hardware y software, que el programador percibe con un solo sistema. No necesita saber qué cosas están en qué máquinas. El programador accede a las componentes de software, es decir, objetos remotos, de la misma manera en que accedería a componentes locales. Sistema en grilla. Es una tecnología que sigue el paradigma de computación distribuida, enlazando un número indeterminado de dispositivos heterogéneos, integrándolos a una red o grilla, para que estos puedan ofrecer su potencia alfanumérica y espacio de almacenamiento a un usuario o cliente final. Los equipos que formen parte de la grilla distribuyen la carga de procesos para disminuir drásticamente los tiempos de cálculo. Sin embargo, a diferencia de los sistemas computacionales distribuidos tradicionales, los equipos pueden estar separados geográficamente, ofreciendo una arquitectura computacional que simula ser un único supercomputador cuyos recursos son prácticamente ilimitados. Sistema de nube. Es un sistema informático basado en Internet y centros de datos remotos para gestionar servicios de información y aplicaciones. La computación en nube permite que los consumidores y las empresas gestionen archivos y utilicen aplicaciones sin necesidad de instalarlas en cualquier computadora con acceso a Internet. Esta tecnología ofrece un uso mucho más eficiente de recursos como almacenamiento, memoria, procesamiento y ancho de banda, al proveer solamente los recursos necesarios en cada momento. Bueno, pues hasta aquí son los conceptos básicos de esta materia. Espero les sirva para alguna información que requieran. Muchas gracias.